Hola, el tema de este episodio es un tema crucial, fundamental. Atraviesa toda la materia, así que es muy importante que lo escuches. Bienvenida a la generación que va a salvar la Argentina del desastre en el que estamos. Comencemos hablando de Sócrates. ¿Sí? Sócrates dijo alguna vez que si un zapatero quería hacer bien su oficio, primero tenía que saber bien qué era un pie. Parece medio raro la afirmación esta de Sócrates, pero la vamos a explicar y vamos a explicar qué tiene que ver con esto de que vamos a estudiar al hombre. Sabiendo qué es algo, por ejemplo, sabiendo qué es esta taza, sabemos para qué sirve. Si sabemos para qué sirve, podemos utilizarla adecuadamente. Si quiero utilizar esta taza para regar el patio, me voy a encontrar con que tengo dificultades, porque la estoy usando en forma inadecuada. Si quiero utilizar esta taza para romper cáscaras de nueces, la voy a estar utilizando mal y probablemente la arruine. ¿Por qué? Porque no sé lo que es. En definitiva, si sé lo que es una cosa, la puedo utilizar adecuadamente para su fin, porque sé cuál es su fin. Entonces, en el caso del hombre, si yo sé lo que soy, puedo autoconducirme. Autoconducirme no significa conducir un auto. Puedo conducirme a mí mismo hacia mis fines. Porque a diferencia de las cosas inanimadas y de los animales, nosotros nos conducimos a nosotros mismos hacia nuestro fin. Mientras que el animal está determinado a cumplir su fin. No puede elegir libremente. Vamos a definir al hombre. Vamos a usar una definición esencial. Recordemos que las definiciones esenciales tienen dos partes, el género próximo y la diferencia específica. La definición que vamos a utilizar ahora es de un filósofo muy poco conocido que se llama Boecio, es de la Edad Media, vivió entre el año 480 y el 524 aproximadamente, murió por obra y gracia de la política, fue condenado a muerte por sedición, en realidad por defender sus ideas. Boecio dice que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional. En este caso, sustancia individual es el género próximo, es decir, aquello que comparte con otras cosas. Este celular es también una sustancia individual, esta taza también es una sustancia individual, pero lo que nos distingue, es decir, la diferencia específica, es que somos de naturaleza racional. Vamos a explicar por partes. Primero, sustancia, ¿qué es? No es lo que suelen pensar ustedes desde el punto de vista químico o desde el punto de vista físico. Sustancia es algo que existe en sí mismo y por sí mismo. Vuelvo a la taza. La taza es una sustancia. Los globitos de colores que tiene la taza, el color es un accidente, porque el accidente existe en la taza, pero la taza existe en sí misma y por sí misma. El color existe en la taza, el tamaño existe en la taza, el peso existe en la taza, esos son todos accidentes, pero la taza en sí misma es una sustancia. Vamos a individual. ¿Qué significa individual? Individual significa que es único. No existe, no existió, ni va a existir alguien como vos en toda la eternidad, en toda la tierra. Irrepetible. Nadie podría crear otra persona como vos igual, idéntica, repetirla. Es imposible. Por eso es que somos únicos. Indiviso con respecto a sí mismo y diviso con respecto a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Si yo parto esta taza en el medio, ya no tengo una taza. Tendré media taza, pero dejó de ser una taza. O tendré pedazos de taza, pero dejó de ser una taza. Eso significa que es indiviso. Y por otra parte, diviso con respecto a los demás quiere decir que existe en forma separada. No es mezclado con nada, ¿sí? Diviso, es distinto de los demás. Recordemos la definición. Sustancia individual de naturaleza racional. Ya dijimos sustancia, ya dijimos individual, vamos a naturaleza racional. El hombre es una realidad espiritual, capaz de trascender la información que tiene a través de los sentidos, a través de dos potencias fundamentales, la inteligencia y la voluntad. ¿Puede el hombre conocer las cosas en su esencia, en su cuididad, sin agotar la esencia de las cosas? Enseguida explicamos un poquito más cuando hablemos del conocimiento de la verdad. La persona es un fin y no un medio. No es una realidad útil o que pueda ser instrumentalizada. Es una realidad de una dignidad tan alta
que no debe ser considerado un medio. Vamos con las potencias del hombre. Primero, inteligencia, conocer la verdad. Grábense esta frase, inteligencia, conocer la verdad. Habíamos dicho que toda potencia tiene un objeto, lo explicamos cuando hablamos de los sentidos. Ahora agregaremos otra cosa, toda potencia tiene un acto propio. Ejemplo, por ejemplo la vista, ¿cuál es el acto? Ver. ¿Y cuál es el objeto? Luz, color. El oído, ¿cuál es el acto? Oír. ¿Cuál es el objeto? Sonido. Bien. En el caso de la voluntad, ¿cuál es el acto? Conocer. ¿Cuál es el objeto? La verdad. ¿Se puede equivocar la inteligencia en el reconocimiento de la verdad y creer que algo es verdad cuando no lo es? Claro que sí, pero su objeto no es el error, sino la verdad. No es la equivocación, sino la verdad. Esas son fallas de la inteligencia porque no somos perfectos, obviamente. Pero la inteligencia está destinada al conocimiento de la verdad. La persona humana es capaz de conocer la verdad mediante su inteligencia. La esencia de las cosas, lo que las cosas son. Por ejemplo, yo puedo pensar en la esencia de la justicia, de la libertad, en cuestiones más abstractas. Cuestiones que los animales no pueden hacer. Pero aún en cosas más concretas, por ejemplo, a los objetos de la naturaleza, pensemos en los árboles, el árbol, el concepto de árbol. Ese concepto yo lo tengo, el animal no lo puede tener. El animal reconoce árboles en particular y por medio de algunos sentidos internos como memoria, imaginación, sentido común o sensorio común, puede reconocer distintos árboles como por una generalización, pero nunca llegará al concepto de la esencia, de la cuidad del árbol. Nosotros, aún así, es muy limitado el conocimiento que tenemos. Conocemos la esencia de las cosas, pero no agotamos esa esencia. La conocemos, sí, esencialmente, pero hasta ahí nomás. Hay dos extremos que deben evitarse en este sentido. Primero, decir, no podemos conocer la verdad. Esta frase se contradice a sí misma. ¿Por qué? Porque si yo digo, no puedo conocer la verdad, estoy tratando de afirmar una verdad, para decir que no hay verdad. Entonces la frase se contradice a sí misma. Otro extremo inaceptable es decir que podemos conocer todas las cosas en su esencia absoluta y total, como si fuéramos Dios. No lo somos. Nuestra inteligencia es limitada. Y entonces conocemos la esencia, pero con limitaciones. Sócrates dijo que no podemos conocernos a nosotros mismos en forma total y absoluta, porque entre más nos conocemos, más nos damos cuenta de lo que ignoramos. Es decir, mientras más conocemos, más conscientes somos de nuestra propia ignorancia. Por eso dijo aquella frase que dice, solo sé que no sé nada, o solo sé que nada sé, de Sócrates, 500 años antes de Cristo. La otra potencia del hombre es la voluntad. ¿Cuál es el acto de la voluntad? Amar o querer. ¿Y cuál es el objeto? El bien. ¿Se puede equivocar la voluntad y querer algo que no sea bien? Sí, en general podemos aceptar esa tesis, aunque en realidad decimos que la voluntad es ciega, es decir, quiere lo que la inteligencia le presenta como bien. Sin embargo, podemos elegir voluntariamente cosas malas. Por ejemplo, emborracharnos, aunque lo hacemos bajo apariencia de bien. Nadie se emborracha para hacerse daño a sí mismo o hacer daño a los demás. El que se emborracha es para pasarla bien, para desinhibirse, para un montón de cosas que son bienes, y bajo esa apariencia de bien es que se hace el mal. Se elige el mal, pero bajo apariencia de bien. La voluntad, entonces, ama aquello que la inteligencia le muestra como bueno. Gracias a la voluntad somos libres. Nuestra libertad no es absoluta porque no podemos elegir, por ejemplo, nuestro propio fin, porque hemos sido diseñados para un fin determinado. Sí podemos elegir fines o bienes particulares. Gracias a esta desproporción entre nuestra tendencia general al bien, por medio de la voluntad, y los fines y bienes particulares y concretos, limitados, es que nosotros somos libres. Podemos elegir, tenemos libre albedrío para elegir entre esos bienes particulares y concretos limitados, pero no podemos elegir cambiar de finalidad lo que somos o el objeto de nuestra voluntad. El objeto de nuestra voluntad siempre será el bien en absoluto y nosotros siempre, nuestra finalidad siempre será la felicidad en absoluto. Eso no lo podemos cambiar, no somos libres de elegirlo. Sí somos libres de elegir por dónde ir a ese fin. Por ahora, nada más.
Muchas gracias.